¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Les habla el doctor Coutinho de la Clínica de Medicina Biológica, www.medicinabiologica.com.mx de la Ciudad de México. Hoy quiero hablar del Dr. Hammer, la nueva medicina germánica. Hoy vamos a hacer un breve resumen y posteriormente vamos a ampliar un poco más de esto. Yo soy médico alópata, estudié en la Universidad de La Salle. Sin embargo, pues ahora tengo otro nuevo pensamiento en relación a la nueva medicina germánica. Normalmente trataba antes el cuerpo. Muchos médicos pues piensan que la enfermedad se produce en el cuerpo, como ya lo hemos dicho, pero en realidad la mente enferma al cuerpo. El doctor Hammer, allá por 1978, sufrió su hijo un accidente de un balazo que a la postre murió 3 meses después. Esto fue una frustración para el doctor Hammer. El doctor Hammer es un médico alemán. Era una eminencia porque murió hace unos meses, de 80 y tantos años, y por aquella época pues él, por la muerte de su hijo, sufrió un conflicto emocional y le produjo un cáncer de testículo y a su esposa un cáncer de mama. Él tenía aproximadamente 40 años. Este conflicto emocional lo llevó a investigar. Él era director de la Universidad de Tübingen en Alemania, un doctor pues con muchos conocimientos, oncólogo, y tenía otras especialidades como radiología, medicina interna, etc. Era un inventor de varios aparatos, como el escapelo, que es un aparato para cortar en cirugía, y otros inventos más. Sucede que él se puso a analizar de que por qué, si los dos eran sanos, su esposa y él, habían tenido una enfermedad, habiendo siendo muy sanos en su vida. Y él llegó a pues deducir que el conflicto emocional le había provocado su propio cáncer, y a su esposa también el cáncer de mama, y él, repito, de testículo. Entonces, como él era el director de la universidad, empezó a investigar en sus pacientes todas las mujeres que habían tenido un cáncer de mama, qué conflicto habían tenido con sus hijos o con sus parejas, y todos los que habían tenido un cáncer de testículo, qué es lo que había pasado. Entonces empezó a hacer sus investigaciones y llegó a la conclusión de que la psique, la mente, el cerebro, que es una computadora, y el cuerpo están unidos como un triángulo y que son inseparables. En el momento de tener un conflicto emocional, inmediatamente se dispara un proceso biológico. Para él no existen las enfermedades como tal, como uno las estudia o como las conocemos, sino que es un producto o un desarrollo del cuerpo como una especie de protección, donde hay dos fases: la fase activa del conflicto, donde hay manifestaciones físicas, y la fase de recuperación del cuerpo en base a la sanación de ese conflicto emocional. Cabe mencionar que en la cabeza están todos los controladores cerebrales o fusibles o brakes que controlan al cuerpo. Es decir, el cuerpo no se enferma por sí solo, sino lo enferma un conflicto emocional. El doctor Hammer, dentro de sus investigaciones y siendo radiólogo, descubrió que cuando hay un conflicto en el cerebro se forma una alteración visible en una tomografía cerebral sin medio de contraste. Es decir, antes del shock no aparecía esa lesión, y después del shock aparecía esa manifestación en el cerebro. Él empezó a hacer un mapeo de todos los conflictos, o de todos lo que a la postre se llamó focos de Hammer, y viendo una tomografía podía él decir: este paciente tiene un cáncer de hígado, de riñón, de páncreas, de cerebro, de estómago,
etcétera. Él demostró en miles de casos que cuando se resolvía el conflicto se revertía la enfermedad, y postuló 5 leyes, no teorías, 5 leyes biológicas que yo estoy convencido que ahora que ya está muerto, pues se va a investigar más, y en muchos años pues podrían darle no uno sino varios premios Nobel. Vamos a resumir las 5 leyes biológicas que él descubrió, que repito, no son teorías, y son leyes. En la medicina tradicional o alópata o pues científica, todos son teorías. La primera ley del Dr. Hammer para que se produzca una enfermedad, siempre él habla de la máxima enfermedad, que es el cáncer. Voy a hacer un paréntesis: si una persona tiene un problema que no puede digerir, el órgano de la digestión se va a afectar, en este caso sería el estómago. Si el problema es pequeño, pues se va a producir una gastritis; si es más grande, se va a producir una úlcera; y si es un conflicto muy grande y de larga duración, se va a producir un cáncer. Entonces, la primera ley para que se produzca un conflicto que puede durar un instante o un tiempo bastante grande es que debe haber un conflicto, esa es la primera ley, altamente traumático, que lo tome desprevenido y que lo viva en soledad. Entonces, por ejemplo, una persona que sufre un asalto, pues es un conflicto, puede ser muy grave para él, lo tomó por sorpresa y lo vive en soledad. O un miedo a la muerte, por ejemplo. La segunda ley de Hammer nos habla de que toda enfermedad tiene un proceso bifásico. Eso significa que cuando está el paciente en conflicto, el proceso biológico, lo que llamamos enfermedad, va en aumento, y cuando el paciente resuelve su conflicto, pues va decreciendo hasta la curación, siempre y cuando se resuelve el conflicto y no tenga recaídas emocionales. La tercera ley de Hammer nos habla de que es el sistema embrionario. ¿Qué significa esto? Cuando un óvulo está fecundado, se va desarrollando y va creciendo, pero primero se va a formar una especie de disco, pelota, un conjunto de células que en la parte interna se llama endodermo, en la parte media mesodermo y en la parte externa ectodermo, y de aquí se van a desarrollar varias capas embrioblásticas que van a desarrollar diferentes partes del cuerpo. De una de esas capas se va a desarrollar la tiroides, otra el corazón, otro el hígado, otro la piel, otro el cerebro, etc. De estas capas se van a producir, para curarse, los diferentes microorganismos. Es decir, desde que nacemos, en cada célula se encuentran 10 aproximadamente bacterias o virus en el interior de la célula. Y en un momento dado, el cerebro lo que va a hacer es reproducir esos microorganismos para la curación. Entonces, si el tejido fue desarrollado del endodermo, pues se van a producir o a reproducir bacterias para curar. Si es del mesodermo, se pueden reproducir virus o bacterias según la capa embrionaria. Y en el ectodermo se van a reproducir virus, pero para sanar al paciente. Es decir, de esas 3 capas va a haber el cerebro una restitución de ese tumor o esa degradación de ese tumor gracias a las bacterias, virus que se encuentran en el cuerpo o que pueden llegar al cuerpo. Voy a poner un ejemplo. Antes de que existiera la presencia de vacunas
cuando había un miedo a la muerte, por ejemplo después de la Segunda Guerra Mundial, los pacientes por ese shock producían un cáncer de pulmón, porque el miedo a la muerte produce cáncer de pulmón. Y entonces, como no había bacterias, las bacterias de la tuberculosis lo que hacían era destruir ese tumor de pulmón y curarse el paciente cuando había pasado el conflicto, y entonces quedaban unas cavernas tuberculosas, y el paciente se moría a los 100 años con esas cavernas. En la actualidad, como la mayoría de las personas o casi todo el mundo está vacunado de la tuberculosis, o han dado antibióticos para la tuberculosis, ahora cuando un paciente tiene un cáncer en el pulmón, por ejemplo, como no existen esas bacterias, no hay quien se coma ese tumor, por lo tanto va a quedar, al curarse, al resolver el conflicto, pues un quiste, un nódulo que puede ser confundido con un tumor maligno, porque el doctor Hammer demuestra que el tumor benigno fue maligno y ya no se puede volver en benigno. Y mientras tanto el tumor benigno no se puede convertir ni en maligno, sino ya quedó curado como un tumor benigno. Puede haber un nuevo conflicto y un nuevo tumor. Ya posteriormente hablaremos de que no existen las metástasis, son nuevos tumores. Y para terminar, pues mencionaremos la quinta ley de Hammer, que menciona que la enfermedad no es un proceso maligno degenerativo, sino es un programa cerebral biológico con un propósito. No es un daño ni un error de la naturaleza, sino el cerebro siempre produce cambios físicos en el cuerpo para curarnos. Uno dirá, bueno, ¿y entonces por qué el paciente se muere? Bueno, si el paciente no resuelve su conflicto, el tumor va a crecer, pero en sí el tumor no mata. Por ejemplo, un tumor de mama, pues no mata. ¿Qué es lo que mata al paciente? Uno, el diagnóstico. El diagnóstico produce un conflicto, por ejemplo, de miedo a la muerte. O sea, entra en simpaticotonía, en estrés el paciente. También lo que mata, pues, son en muchos casos, los métodos tradicionales, la quimio, la radio o la cirugía. Y el no resolver ese conflicto, o sea, el tumor sigue creciendo, los medicamentos y la simpaticotonía, el estrés, donde vive ese paciente rumiando su conflicto, no come, no duerme. Si no ha resuelto su conflicto, empieza a bajar de peso, etcétera, ¿no? Cuando el paciente resuelve su conflicto, pues empieza a comer, empieza a involucionar en su enfermedad. Es muy importante saber que hay que saber manejar perfectamente esa fase curativa, porque puede haber complicaciones. Entonces hay que actuar como médico en la fase curativa, porque es cuando viene el asma, cuando viene el infarto, cuando vienen varios procesos que simplemente hay que controlarlos. Por ejemplo, una leucemia es la fase curativa del cáncer de hueso, lo que si antes estaba en una anemia el paciente con baja de glóbulos rojos, pues posteriormente cuando se cure, cuando se revalorice, porque es el conflicto que afecta a los huesos, entonces cuando hay un cáncer de hueso en la fase curativa, lo que pasa que los glóbulos rojos o glóbulos blancos o plaquetas, viene una compensación de estar bajo, vuelve a subir. Y si aquí se diagnostica la leucemia, pues el paciente simplemente hay que manejarlo con métodos naturales y con ciertas terapias naturales. Pero si le metemos quimio, radio, porque pensamos que el paciente necesita bajar esa cantidad de glóbulos rojos, que es un proceso natural en lo que
se empieza a compensar, pues le vamos a hacer un daño irreversible. Muy bien amigos, pues hablamos de las 5 leyes biológicas muy resumidamente y poco a poco vamos a hablar de cada una de esas. Este es el doctor Rutger Hammer. El doctor Hammer descubre que la psique, el cerebro y los órganos están interrelacionados. La psique lo compararíamos como un programador, el cerebro como una computadora y los órganos como todos los órganos y sistemas del cuerpo, hasta la última célula. Están interrelacionados psique, cerebro y órganos. Cuando el paciente sufre un conflicto emocional, se va a formar en el cerebro lo que se llama foco de Hammer, que es lo que está aquí en círculo, y según la localización se puede determinar dónde se produjo el daño en el cuerpo o en la mente. De la misma manera podemos ver en una tomografía simple, sin medio de contraste, cuando ese foco de Hammer se cura, queda una especie de cicatriz. Y es por eso que se puede diagnosticar enfermedades del pasado. Aquí podemos ver una foto, un diagrama del doctor Hammer, donde podemos ver en amarillo el tronco cerebral. De aquí se derivan las capas embrionarias del endodermo. Lo que está en naranja, en el cerebelo y en la sustancia blanca del cerebro, que vienen del mesodermo. Y lo que está en naranja más oscuro, del ectodermo, de las capas superiores de la corteza cerebral. Muy bien amigos, pues nos vemos en el siguiente video.